Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos al CEPRE UNAP. Les habla el profesor Ronald Antonio Guimaraes Inuma. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de historia del Perú. El tema es el poblamiento de América. Antes de abordar el tema, vamos a definir qué es historia. Como verán ustedes, la historia es una ciencia social que estudia el desarrollo de la sociedad, estudia el desenvolvimiento del hombre a través del tiempo y en un determinado espacio. También podemos definir que historia es la ciencia social que estudia en forma ordenada y verídica los hechos trascendentales del pasado de la humanidad. El poblamiento americano fue el proceso de migraciones que condujeron al hombre hacia el continente americano. Esta migración fue realizada por bandas de cazadores y recolectores que buscaban su subsistencia. ¿Cuándo y cómo llegaron los primeros hombres a América? Los hallazgos arqueológicos nos dicen que el hombre llegó a nuestro continente hace aproximadamente 40.000 años. Esta migración se produjo durante el Paleolítico Superior. La época geológica corresponde al Pleistoceno, caracterizado por las glaciaciones o periodo de expansión de los hielos. Cuando el hombre llegó a nuestro continente, el mundo atravesaba por la última glaciación, que lo conocemos como Wisconsin. América se pobló de norte a sur, en oleadas sucesivas, provenientes de Asia. La migración no fue consciente, pues aquellos hombres solo estaban persiguiendo a los animales para cazarlos e ignoraban la estructura de los continentes. Tras su ingreso a América, el hombre se dirigió al sur en búsqueda de climas menos hostiles para cazar y recolectar. Teoría sobre el poblamiento de América. ¿Qué es una teoría? Es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. ¿Cuáles son las teorías que explican el poblamiento de América? Son dos. La teoría autoctonista, que sostiene que el hombre americano ha evolucionado en este continente, es decir, es originario de América. El hombre americano apareció en América y luego pobló el resto del mundo durante la era terciaria. Tiene dos representantes, Antonio León Pinelo y Florentina Mellino. La teoría inmigracionista sostiene que el hombre americano no es propio de nuestro continente, sino que procede de otras zonas o regiones del mundo, es decir, es foráneo. Representantes, Alex Jedrilka, con su teoría de origen asiático, Paul Rivet, con su teoría del origen oceánico, Méndez Correa, con su teoría del origen australiano. Vamos a comenzar viendo el primer representante de la teoría autoctonista. En este caso es Antonio León Pinelo, teólogo rector de la Universidad de San Marcos, que en el siglo XVII planteó que el origen del hombre está en América del Sur, específicamente en las selvas amazónicas, que él lo llama el paraíso terrenal o el Edén bíblico. Esto lo postula en su obra El paraíso en el Nuevo Mundo en el año de 1656. Pero hay un problema. ¿Por qué razón? Porque no presenta pruebas o evidencias que lo respaldan a su obra. ¿Por qué? Porque todo lo que él plantea en la obra es producto de una investigación bibliográfica, es decir, trabajo de escritorio. No realizó trabajo de campo. Por esa razón, cuando su obra es analizada por los expertos, va a ser catalogada como una novela sin rigor científico. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de la teoría de Antonio León Pinelo, que es considerado el precursor del autoctonismo? Teoría autoctonista, Florentina Mellino, fue el primero en dar una explicación científica de la aparición del hombre en nuestro continente. A mediados del siglo XIX, durante el primer Congreso Americanista realizado en París en el año de 1879, afirmó que el hombre
es oriundo de América del Sur. Aparece en las pampas argentinas durante la era terciaria o cenozoica hace más de 2 millones de años. Para dar validez a su teoría, presentó pruebas que consistían en restos óseos como fémur, vértebras, segmentos de cráneo, los cuales él afirmaba que pertenecían al Mioceno de la era terciaria. También presentó como pruebas que en ese entonces existían puentes intercontinentales que unían a América con otras partes del mundo. Es decir, para Florentina Mellino, la migración del ser humano se dio de sur a norte. En base a sus hallazgos antropológicos y paleontológicos, determinó que el origen del hombre provenía de los planoangulados y construyó un cuadro filogenético en 1880. Según Ameghino, la especie más antigua del proceso evolutivo de la humanidad se remonta al plano angulado, surgido durante el Mioceno superior de la era terciaria en las pampas argentinas. Sin embargo, la teoría de Ameghino fue refutado por Alex Jadrilka, el cual demostró lo siguiente, que a fines de la era terciaria no existían los puentes intercontinentales que unían a América con el Viejo Mundo. Los fósiles o restos fósiles que presentó como prueba, afirmando que pertenecían a la era terciaria del Mioceno, no eran de humanos, eran de monos y algunos felinos, y pertenecían a épocas recientes, es decir, al periodo actual del Holoceno. Los extractos geológicos donde encontró los restos óseos no eran de la era terciaria, sino de la cuaternaria. Esta teoría, por esa razón, es considerado falso. Teoría inmigracionista. Sostiene que el hombre americano no es propio de América, sino que procede de otras zonas o regiones del mundo, es decir, es foráneo. Precursores de la teoría inmigracionista. Como primer lugar tenemos a José Acosta. Fue el primero en sospechar el origen asiático del hombre americano a fines del siglo XVI. En su obra Historia Natural y Moral de las Indias, de 1590, plantea que entre el hombre asiático y americano existe una semejanza antroposomática y hay una posibilidad de un poblamiento asiático por algún punto de América del Norte. Posteriormente, Samuel Foster Haven propuso la teoría asiática del poblamiento americano. Allí sostiene la gran antigüedad de los nativos americanos en el territorio estadounidense, postulando su origen asiático, que vinieron desde Siberia y los identificó como los constructores de los grandes túmulos de Mississippi. Teoría inmigracionista asiática. Alex Jadrilka. Posteriormente, Jadrilka retomó los postulados de José de Acosta. Por esa razón es considerado el defensor y máximo exponente de la teoría asiática. Según Jadrilka, América fue poblado por una sola raza, que vendría a ser la raza mongoloide, procedente de Asia. Según él, entre los indios de América, como por ejemplo mayas, quechuas o patagones, hay un conjunto de características comunes que surgen un origen común general. Según Alex Jadrilka, el hombre habría ingresado a nuestro continente siguiendo la ruta del estrecho de Bering, cruzando el puente de tierra llamado Beringia, en sucesivas oleadas migratorias. Durante la glaciación de Wisconsin, arribando a la península de Alaska entre los años 12.000 y 10.000 años antes de Cristo, durante el periodo del Pleistoceno a fines de la era cuaternaria. Jadrilka afirma que estos hombres fueron cazadores paleomongoloides
que llegaron desde Asia Central, específicamente de Siberia y Mongolia. Estaban organizados en bandas en un estado cultural de Homo sapiens. Aparte de la ruta terrestre, José de Imbilloni plantea una ruta alterna que se dio a través de las islas Diómedes y las islas Auletianas, empujada por la fuerza de la corriente marina llamada el Kuroshibo. Para demostrar la veracidad de su teoría, Alex Herrilka presentó una variedad de evidencias, como por ejemplo tenemos las pruebas geográficas, donde sustenta la cercanía que existe entre Asia y América a través de la zona de Beringia. Otra de las pruebas es la prueba antroposomática, donde demuestra las semejanzas antropológicas que existen entre el nativo asiático y el nativo americano, como por ejemplo color y forma del cabello, color y forma de ojos, mancha lumbar, escasa pilosidad, pómulos salientes. También presenta las pruebas lingüísticas, donde muestra la variedad de lenguas polisintéticas y aglutinantes. También las pruebas etnológicas culturales, donde evidencian los usos y costumbres propios que hay en ambas culturas, como por ejemplo, cargar a los niños en la espalda, comer en el suelo, expresiones artísticas semejantes. Otra de las pruebas es el climatológico, que tiene que ver con la última glaciación de Wisconsin, que produjo que el nivel del mar descendiera y emergiera un puente de tierra llamado Beringia. Sin embargo, la teoría de Herrilka va a ser criticada. ¿Por qué razón? Porque se equivocó en la llegada del hombre a nuestro continente. Actualmente se encontraron restos arqueológicos en Chile y en Brasil que tienen una antigüedad de 30.000 años, afectando la teoría de Herrilka, fortaleciendo la teoría de un poblamiento temprano. También se lo criticó porque en América no existían las lenguas polisintéticas y aglutinantes. También se le criticó porque no hay similitud sanguínea entre americanos y asiáticos. Por ejemplo, los asiáticos son grupo A y B. Los aborígenes americanos son del grupo O. También Alex Herrilka se equivocó en su tesis monorracial, al haberse demostrado que la población americana tiene distintos orígenes raciales. Teoría oceánica. El representante de esta teoría es el francés Paul Rivet. Él es el defensor de la tesis polirracial o de origen múltiple. Plantea que el hombre llegó a América procedente de Oceanía. Estos pobladores, célebres por su forma de ser expertos navegantes, partieron de su natal Oceanía para luego de una larga travesía transoceánica arribar a las costas americanas. Según Rivet, el hombre que pobló el continente americano no solo vino de Asia, sino también de Oceanía, de dos grandes archipiélagos, Melanesia y Polinesia. Poblamiento oceánico de origen melanésico. Según Rivet, los melanésicos son navegantes de raza negra de las islas de Nueva Guinea. Ellos habrían llegado a América siguiendo la ruta del Océano Pacífico, haciendo uso de sus primitivas embarcaciones denominadas piraguas de balancín, siendo estas arrastradas por la corriente norecuatorial del Pacífico hasta arribar al Nuevo Mundo, llegando específicamente a Centroamérica, a los territorios comprendidos México y Panamá, hace 10.000 años antes de Cristo. De allí se habrían dispersado por distintas regiones de América y mezclado con otros grupos de inmigrantes ya existentes en el lugar. Para demostrar la veracidad de esta teoría, presenta pruebas como por ejemplo geográfica, la presencia de la corriente transpacífica que nace en la Melanesia y termina en Centroamérica a la altura de México y Panamá.
También las pruebas antropológicas, donde demuestra las semejanzas raciales que existen entre los negros melanesios y la extinta raza de Lagoa Santa del Brasil. También hay pruebas culturales, como por ejemplo el uso del arco, la estólica, mortero de madera, puentes colgantes. Y por el último, las pruebas lingüísticas, donde demuestra las semejanzas que existen entre las palabras y raíces melanésicos utilizados por los indios Oca de Norteamérica. Poblamiento oceánico de origen polinésico. Desde los años 1000 a.C., los maoris, grandes navegantes de la Polinesia, habrían cruzado el Pacífico aprovechando sus excelentes técnicas de navegación para llegar a las costas occidentales de Sudamérica. Según Rivet, los polinésicos llegaron a América a través de la corriente ecuatorial del Pacífico. Sustentó la llegada de los polinésicos al descubrir una serie de semejanzas entre las lenguas maoris de Polinesia y quechua del Perú. Para demostrar la veracidad de su teoría, presentó pruebas, como por ejemplo las geográficas, la corriente ecuatorial del sur, lingüísticas, palabras maoris semejantes al quechua del Perú, por ejemplo, Kumara, que significa camote, uno, que significa agua, Ucara, que significa fortaleza. También las pruebas culturales, como por ejemplo el uso común de la pachamanca, la chaquillacta o palo cavador, que es una herramienta utilizada durante el imperio de los incas en la parte agrícola, cultivos, dioses y leyendas. Expedición Contiki, el poblamiento, América Polinesia. La semejanza cultural entre la cultura andina y la polinésica es incuestionable. Algunos estudiosos consideran que éstas se deben principalmente a viajes realizados por navegantes peruanos en la época prehispánica. En el año de 1947, el explorador noruego Thor Heyerdahl, durante el gobierno del presidente del Perú, José Bustamante Rivero, realizó un viaje para comprobar el poblamiento, para lo cual construyó balsas similares utilizados por los antiguos peruanos, en este caso por los mochicas. El viaje se realizó en la balsa Contiki, partiendo del Callao con rumbo a Oceanía, llegando después de 3 meses de navegación a su destino, en el archipiélago de Tuamatú. El propósito de Thor Heyerdahl era demostrar la posibilidad de que el poblamiento de la Polinesia se hubiese llevado a cabo por vía marítima desde América del Sur, en balsas y movidas únicamente por las mareas, las corrientes y la fuerza del viento, que es casi constante en dirección este-oeste a lo largo del Ecuador. El historiador peruano José Antonio del Busto, para comprobar la presencia de los antiguos peruanos en la Polinesia, viajó hasta esos lugares y encontró construcciones incas similares a lo que hay en el Perú en la isla de Pascua, como por ejemplo el santuario de Vinapú. También se llegó a la conclusión de que por el año de 1465 el Inca Tupac Inca Yupanqui realizó viajes de colonización a esos lugares. En el año de 1722, la isla de Pascua fue descubierta por un navegante holandés, encontrando en esos lugares plantaciones de totora y camote, plantas que son propias o nativos de América. Teoría australiana. Representante Antonio Méndez Correa. Fue el principal defensor de una inmigración australiana a través de la Antártida. Es el principal defensor de la tesis "El hombre americano proviene de Australia". Según Méndez Correa, los australianos habían navegado en balsas hasta Tasmania, pasaron las islas Auckland y llegaron a la Antártida. Este proceso de migración coincidió con un fenómeno llamado óptimum climático. Luego de atravesar la Antártida, ingresaron a América a través del Cabo de Hornos, desplazándose luego hacia las Tierras del Fuego, específicamente sureste chileno y la Patagonia sureste argentino. Este proceso migratorio, según Méndez Correa, sucedió hace 5.000 años aproximadamente durante el Holoceno. Para demostrar la veracidad de su teoría, presentó pruebas como por ejemplo la geográfica,
Por ejemplo, las principales rutas que el hombre siguió: Australia, Tasmania, Islas Auckland, Antártida, Cabo de Hornos, Estrecho de Magallanes y finalmente la Patagonia. También presentó pruebas antropológicas, como por ejemplo cabellos negros, ondulados, pilosidad corporal, nariz achatada y labios gruesos y mentón retraído. También presentó pruebas de descendientes de los australianos en América, por ejemplo los tehuelches, tehues, onas. También pruebas culturales como por ejemplo el uso de mantas de piel. Y por el último, pruebas lingüísticas, existencia de más de 93 palabras semejantes entre los dialectos australianos y las lenguas aborígenes de América. Jorge Montandón corrigió el planteamiento de Méndez Correa. Planteó una teoría de inmigración australiana, pero sin que haya pasado por la Antártida. Creó una inmigración polinésica que tenía esclavos australianos, a quienes llevaron a la isla de Pascua para explotarlos en la construcción de los colosos llamados moas. Los moas son estatuas monolíticas humanoides ubicados en la isla de Pascua. Son el principal atractivo del lugar. Afirma que América fue poblado por australianos que vinieron por el Pacífico Sur e Isla de Pascua, llegando al sur de Chile. En estos viajes habrían llegado a la Patagonia y Tierras del Fuego. De esta manera, tuvimos a los descendientes de los australianos en América del Sur, como indios, onas, tehuelches, etc. Bien, jóvenes, culminando esta clase, llegamos a las consiguientes conclusiones: que América fue poblado por asiáticos y oceánicos que vinieron por el Océano Pacífico y extremos norte y sur. Según las últimas investigaciones realizadas a los restos que fueron encontrados por Alex Hedrilka, se le aplicó la técnica más moderna y los resultados arrojaron que tienen una antigüedad de más de 40.000 años. Esto quiere decir que Hedrilka se equivocó en cuanto al paso del hombre a nuestro continente. América fue poblado cuando ocurría la cuarta glaciación, Wisconsin, y cuando en el viejo mundo ocurría el Paleolítico superior. Todo esto en el Pleistoceno, periodo cuaternario. América fue poblado por Homo sapiens sapiens. Jóvenes, no olviden de consultar sus guías de trabajo. Cualquier interrogante, pregunta o consulta pueden hacer a su respectivo maestro. Recuerden, CEPRE UNAP, garantía de éxito para la vida.